¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al tercer capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura TV. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y partimos agradeciéndoles además todos y cada uno de los comentarios que hemos recibido por los dos primeros capítulos, el que tuvimos primeramente hace un par de semanas con Camila Valenzuela, de la semana anterior con María José Wood. Hoy tenemos un gran invitado, pero antes el señor Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola, Eugenio. Un gusto estar contigo nuevamente y con las personas que nos están siguiendo a través de las pantallas y de la radio. Las gracias a Agricultura TV por darnos este espacio para poder conversar de temas previsionales y temas laborales, hoy con un tremendo invitado que vamos a presentar en los próximos minutos, Eugenio. Así es. Antes de aquello, les invito a que nuevamente nos escriban, interactúen con nosotros. Hoy vamos a hablar de temáticas de corte laboral, así que pongan mucha atención a lo que viene en los próximos minutos. Pero antes, e independientemente de lo que ha sido la coyuntura, ¿no?, de los últimos días, hay varias cosas que nos preguntan respecto al tema de pensiones y de la reforma previsional que está pendiente. Y yo me quiero hacer cargo un poco de las preguntas que nos han venido formulando a través de nuestras redes sociales y preguntarle a Pedro, a propósito de la posibilidad de eventualmente llegar a un acuerdo. A tu juicio, ¿cuáles debiesen ser los mínimos comunes que deberían existir en una propuesta previsional que busque en efecto poder generar ese cambio que la gente tanto pide? Bueno, tenemos pendiente una reforma en el tema contributivo ya hace un buen tiempo y claramente viendo la composición del Congreso tenemos que llegar a puntos intermedios, a puntos de acuerdo, a puntos en los cuales podamos avanzar. De ahí hay cosas que son como básicas si queremos aumentar el monto de las pensiones. Tenemos que aumentar el monto por el cual se cotiza y ahí claramente tenemos que incorporar un nuevo elemento que vaya dando cotizaciones mensuales que viene siendo el empleador con gradualidad, obviamente, porque tenemos que ir haciendo de que se puedan ir asumiendo ese nuevo costo. Tenemos también que incorporar mayor solidaridad al sistema con parte de esas cotizaciones de los empleadores. Tenemos que resguardar lo que es la libertad de las personas en decidir quién administra sus fondos. Tenemos que resguardar que los bienes son inembargables, tenemos que resguardar que los bienes son heredables, toda vez que estos provienen del trabajo de cada uno de nosotros. Tenemos que ponernos ingeniosos también en ir recaudando mayor cantidad de recursos. Hay una idea que se puede analizar que es de cotizar a través del consumo, a través de lo que es el IVA. Hay una idea que es la ley de la marraqueta, que también puede tener un efecto importante si es que la persona comienza a cotizar desde el momento en el cual nace. O sea, hay que estar abierto a todo tipo de posibilidades, pero que apunten a las causas de fondo, que apunten a las causas que vayan contra lo que son las lagunas previsionales, contra los años que nos faltan por cotizar, contra la falta de recursos al momento de pensionarse. Todo lo que vaya en ese camino y se haga cargo de las causales por las cuales tenemos malas pensiones, tenemos que irlas tomando y tenemos que ir haciendo el consenso necesario para que sí tengamos una reforma previsional. Es lo que esperamos, que haya voluntad política para poder avanzar en un tema que es tan sensible y que es una de las demandas más significativas de la gente. Nuestro invitado, hoy yo podría vincularlo inmediatamente al mundo del fútbol, pero le prometí que eso no iba a acontecer y que no iba a ocurrir. Y le voy a permitir a Pedro Pizarro que lo presente porque además de haber sido una gran autoridad, es una gran persona y un gran amigo. Pedro. Sí, hoy día nos acompaña Fernando Arap, que es un gran amigo. Fernando es abogado y magíster de la Universidad Católica, así que también compartimos alma mater con Fernando. Nos tocó estar juntos durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, él como subsecretario del Trabajo, yo como subsecretario de Previsión Social, de ahí estuvimos compartiendo varios años. Perdón, quiero hacer un disclosure. Se odian porque este es de la U y el de allá es de Colo Colo. Eso es una cosa bueno, lo quiero comentar desde ya, porque si hay algún roce, tiene que ver con eso. Alguna diferencia tenemos que tener, obviamente. Pero mira, y Fernando tiene palabra autorizada en materias laborales y queremos hablar de muchos temas con él, así que Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, Eugenio, Pedro. Qué mejor que estar en la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura TV, así que muy contento de poder conversar de estos temas, que son temas ciudadanos, son temas que a las personas les interesan y la idea es poder explicarlos en simple, ¿cierto? Y a través, obviamente, de Radio Agricultura, qué mejor vitrina para poder comentarlos. Sí, pero fíjate que lo habíamos conversado y lo quiero comentar también con Pedro respecto de muchas preguntas que nos habían llegado y por eso es que quisimos traer a Fernando, porque algo que estaba pendiente y que es una nueva novedad, que es una novedad, pero que a la larga termina convirtiéndose en una respuesta a una demanda también muy sentida, era este tema de las aplicaciones, el tema de cómo incorporar al trabajador que tiene cierta flexibilidad. Así es, efectivamente, y fue una de las últimas leyes que Fernando junto con Patricio Melero como ministro lograron impulsar y sacar adelante.
Y para las personas que nos están siguiendo, posiblemente muchos trabajen en aplicaciones, contémosle, Fernando, ¿en qué consiste esta ley y en qué les cambia su día a día? ¿Qué derechos nuevos tienen que antes no tenían? ¿Qué protecciones tienen que antes no tenían? Sí, a ver, súper en simple. Esta es la ley de plataformas digitales. Efectivamente, se publicó el día 11 de marzo de este año, es decir, el último día, ¿cierto?, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue una ley que se tramitó durante alrededor de 2 años y lo que viene a hacer es regular, es proteger los derechos de los cientos de miles de trabajadores que hoy día en nuestro país se desarrolla en estas economías de plataforma, en estas aplicaciones digitales. Estoy pensando en los Uber, en los Corner Shop, en los Didi, los pedidos ya, los Rapid. ¿Cuántas otras aplicaciones existen que hoy día no tienen ningún tipo de regulación? Hoy día, ¿qué pasa con estas personas? Esta ley entra en vigencia el 1 de septiembre, pero antes de que entre en vigencia esta ley, por ejemplo, lo que ocurre ahora, si un trabajador de plataforma tiene un accidente, queda en la absoluta desprotección. No tiene derecho a licencia médica, no tiene derecho a que le paguen los días trabajados, no tiene derecho a ir a una mutualidad para recibir un tratamiento médico, no cotiza para pensiones, no cotiza para la ley sana, no cotiza para salud. Y por lo tanto, un viejo anhelo, ¿cierto? Y esto, Chile, hay que decirlo, es un país que fue innovador. Somos de los primeros países de la región en regular legalmente esta materia. Este tema solo ha sido regulado en 4, 5, 6 países a nivel mundial, pero lo quisimos regular, Pedro, Eugenio, de una manera inteligente, de una manera moderna y de una manera innovadora, saliendo de los cánones laborales tradicionales, ¿cierto? Esto no se regula con las viejas fórmulas del derecho del trabajo. Esto se regula, ¿cierto?, entendiendo que esta es una nueva forma de empleo. Y en términos muy simples, esta ley lo que dice es que las personas que se desempeñen en plataformas digitales van a ser trabajadores. Y con esto ya se elimina el primer mito, ¿cierto? No son socios, no son colaboradores, no son intermediarios de la plataforma. Son trabajadores. Pero como trabajadores se les da la posibilidad de ser trabajadores dependientes, es decir, con contrato de trabajo, o bien ser trabajadores independientes, que no tienen un contrato de trabajo, pero tienen un contrato de prestación de servicio. Pero en ambos casos van a tener acceso a seguridad social, a una jornada de trabajo, a remuneración, a derechos colectivos y a una serie de ventajas que hoy día no tienen. Claro, porque recordemos que los independientes, y ahora que pasó hace algunas semanas atrás la operación renta, a través de su declaración de renta también van cotizando y también tienen seguridad social. O sea, Sí. ¿Y de qué va a depender si la persona que está trabajando en la aplicación es dependiente o independiente? Efectivamente, los independientes, lo dices tú muy bien, Pedro, desde el año 2019 tienen la obligación de cotizar y por lo tanto van a poder acceder a seguridad social. ¿De qué depende que sea dependiente o independiente? Si existe o no lo que se llama en materia laboral el vínculo de subordinación y dependencia. ¿Qué es el vínculo de subordinación y dependencia? Es básicamente si la persona tiene que rendir cuenta a la plataforma de manera periódica, si tiene que cumplir un horario, si tiene que estar cumpliendo órdenes de la jefatura de manera directa e inmediata, esa persona va a ser trabajador dependiente y va a tener que tener un contrato de trabajo. Si por el contrario esa persona se conecta a la hora que quiere, se conecta los días que quiere. Puede ocurrir, y así ocurre con la gran mayoría de las personas que trabajan en plataformas digitales, que un día se conectan a la aplicación y después pueden pasar 2 días sin que se conecta. O se conecta 1 hora y a otra hora si quiere no se conecta. Por lo tanto, esa persona tiene independencia de conectarse en el horario que quiere y no tiene que estar rindiendo cuentas, ¿cierto?, de manera periódica a la plataforma. Esa persona va a poder ser trabajador independiente. Esta me atrevería a decir que fue la madre de todas las batallas, ¿cierto? Fue la principal discusión que se dio en el Congreso. Habían algunos que querían que todos los trabajadores de plataforma fueran dependientes, es decir, todos con contrato de trabajo, que es la fórmula que ocupó, por ejemplo, la legislación española. Los datos que conocemos ya de la legislación española no son buenos. Las plataformas se están yendo de España y los trabajadores que usaban estos servicios están dejando las aplicaciones. Chile optó por un sistema distinto. Optó por hacer caso, ¿cierto?, de lo que la mayoría de los trabajadores quieren. Todas las encuestas, sin excepción, la encuesta de la OIT, la encuesta de la CEPAL, la encuesta de la Comisión Nacional de Productividad, la encuesta de Greco, que es una agrupación de trabajadores, todas señalaban, sin excepción, que más del 80 o incluso el 90%, en el caso de la encuesta de Greco, de los trabajadores de plataforma querían ser trabajadores independientes. Escuchamos esas voces, al contrario de que habían otros que querían laboralizarlo todo. Y por lo tanto la ley chilena da la libertad para las personas que puedan elegir si quieren ser dependientes o quieren ser trabajadores independientes. Pero en ambos casos
van a tener derechos bastante similares el uno y el otro. Sí, y ahí también, bueno, tengo la impresión que la gran mayoría de las personas que trabajan en aplicaciones son personas más bien jóvenes, o sea, para muchos de ellos va a ser su primer contrato Sí, laboral. hay adultos mayores también, ¿no? Hay adultos mayores también, pero también hay muchos jóvenes que está ahí y va a ser su primer contrato. Y tú señalabas recién, Fernando, que esto entra a regir a contar del 1 de septiembre. Sí. Entre medio, el contrato se firma en esa fecha, se firma antes. No, ¿Cómo es ese proceso? Las plataformas tienen desde la fecha de publicación de la ley, 11 de marzo pasado, hasta el 1 de septiembre para hacer todos los trámites de implementación. Esto no es menor, porque esto no solo significa firmar un contrato de trabajo, ¿cierto? Que puede ser la parte simple de todo esto. Las plataformas van a tener que implementar sistemas de medición del tiempo jornada, van a tener que establecer un derecho de desconexión para los independientes, y para eso tienen que tener también una aplicación que lo permita. Van a tener que ser mucho más transparentes con los algoritmos que usen y van a tener que evitar todo tipo de arbitrariedad. Y por tanto las plataformas, me imagino que lo están haciendo, y si no lo están haciendo, que lo hagan ya, están preparándose para la entrada en vigencia de la ley. Esto es mucho más que tengan o no tengan contrato de trabajo. Esto va a significar mayor transparencia en la información. Los trabajadores van a poder tener portabilidad de su información, ¿cierto? Y de sus datos. Van a gozar de derechos colectivos, van a gozar de jornada, van a gozar de una remuneración por el tiempo efectivamente trabajado, remuneración que además va a tener un recargo sobre el ingreso mínimo mensual de un 20%, precisamente para compensar los tiempos muertos, tiempos de espera. Y por lo tanto, desde ahora y hasta septiembre, lo que se espera es que tanto los trabajadores, pero especialmente las plataformas, hagan todas las adaptaciones necesarias para cuando entre en vigencia la ley. Oye, prendió el tema de inmediato. Hay mucha gente que nos está preguntando. Mira, a propósito del último que tú comentabas, Fernando, Andrés Robles nos pregunta, el derecho de desconexión que menciona Fernando Arab, en el caso de las aplicaciones de transporte, ¿me va a impedir, por ejemplo, trabajar más y ganar más plata si así yo lo decido? No, el derecho de desconexión, buena pregunta le hace Andrés. El derecho de desconexión no es nuevo en nuestra legislación, ya viene de la ley de teletrabajo. ¿Qué es lo que hace? Que una persona que es dependiente va a tener un horario como trabajador dependiente. De 9 de la mañana, por ejemplo, a 5 de la tarde, ¿cierto? Y por lo tanto, puede trabajar solo en esa hora, más las horas extras, que en Chile son hasta 2 horas extras. Si el trabajador es independiente, ¿qué es lo que se dice? Usted va a trabajar el horario que quiera, pero entre una jornada y otra tiene que tener un derecho de desconexión con la plataforma. Es decir, puede trabajar hasta 12 horas en la plataforma, pero luego esa plataforma tiene la obligación de desconectarlo por 12 horas. Ahora, ¿qué pasa si esa persona quiere trabajar en otra plataforma en ese tiempo de desconexión? Puede hacerlo, porque no podemos prohibirle, evidentemente, que la persona en sus tiempos libres tenga un segundo trabajo. Lamentablemente, es cierto, muchas personas por necesidad hoy día lo hacen. ¿Cuántos casos hoy día vemos? De hecho, hay mucha gente que, a propósito de las aplicaciones de transporte, que hacen eso, Sí. que van pasando de Uber a Didi, de Didi a Cabify. Van etcétera, conectándose etcétera. porque a veces hay horario en que se paga mejor, ¿cierto? Claro. Porque son los horarios de mayor demanda, muy temprano en la mañana o más tarde en la noche. Y por lo tanto las personas van a poder intercambiar de plataforma, no hay limitaciones a eso, no se quiso establecer ningún tipo de prohibición porque eso hubiera significado, por ejemplo, una cierta coordinación entre las plataformas, que es algo que no se quiere, que las plataformas puedan, por ejemplo, coordinarse entre ellas o incluso tener listas negras de trabajadores, y por lo tanto eso no se puede hacer y la persona puede cambiarse de plataforma las veces que quiera. Y por eso fue súper importante, Eugenio, Pedro, la norma de pago. Al trabajador se le paga por el tiempo efectivamente trabajado, no por el tiempo que esté conectado a la plataforma, porque yo puedo estar conectado a 4 plataformas al mismo tiempo. Algunos pretendían que se le pagara por tiempo conectado. Imagínense, conectado a 4 plataformas sin tomar pedido, podría estar recibiendo 4 pagos en paralelo. Por lo tanto, el pago es por el tiempo efectivamente trabajado, y como pueden haber tiempos muertos y tiempos de espera entre una conexión a otra, es que se les compensa pagando un monto mayor de un recargo del 20% sobre el ingreso mínimo. Sí, hablando del tema del derecho de desconexión y el tema que ya venía en la ley de teletrabajo, ahí se ha discutido si es desconexiones que tu jefe no te puede escribir o si tú tienes derecho a no contestarle. ¿Cómo Sí. pega eso hoy día? A ver, son cosas, efectivamente buena pregunta, pero yo distinguiría entre el teletrabajo y la ley de plataforma. En la ley de plataforma la desconexión es más simple porque no se puede conectar a la plataforma, ¿ya? Por lo tanto, la plataforma va a desconectar al trabajador y el trabajador no puede estar disponible en la plataforma durante 12 horas continuas. ¿Te va a desconectar automáticamente? La plataforma debiera desconectarlo automáticamente. La responsabilidad ¿Y si es de estoy la plataforma. manejando y voy en ruta, me va a desconectar? No, porque ahí hay que esperar que termine el viaje y ahí se lo desconecta, ¿ya? Por lo tanto, en la red de plataforma uno debería decir es simple porque cumplía las 12 horas, la plataforma me desconecta en términos de que yo no puedo tomar viajes durante ese periodo. En la ley de teletrabajo es distinto porque ahí dice que el empleador no podrá hacer requerimientos al trabajador durante el tiempo de desconexión. Y la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo ha entendido que son requerimientos, ¿cierto?,
de trabajo, sea un mail de mero trámite en que alguien, no sé, informe que el día de mañana va a ausentarse por un trámite médico, no puede tomarse como una interrupción al descanso. Lo que se quiso evitar es lo que ocurre lamentablemente en nuestro país, ya que hay un tema cultural, ¿cierto?, de jefes que empiezan 10, 11 de la noche a mandarle mail con encargo a sus trabajadores, ¿cierto?, y le dicen no te preocupes, venlo mañana. Pero ese solo hecho que ya te llegue un mail a las 11 de la noche ya interrumpe tu descanso. Y eso es lo que se quiso prohibir con la ley de teletrabajo, que hasta el momento ha funcionado bastante bien, al menos aspecto. Ya, o sea, el hecho de que el jefe esté con insomnio no es culpa del trabajador que No, esté recibiendo el mail a esa hora. Exactamente. Y además hoy día, y ustedes lo saben, son los dos muy tecnológicos, ¿cierto? Especialmente Pedro Pizarro. Usted puede mandar un correo y dejarlo programado para que el correo salga temprano por la mañana. Por lo tanto, hoy día no hay una excusa para no tener que mandar correos a horas inapropiadas, porque efectivamente se interrumpe el descanso, igual que el WhatsApp, ¿cierto? El WhatsApp del jefe a las 12 de la noche, por mucho que el jefe te diga, no lo revises ahora, revísalo mañana, ya te llegó el WhatsApp y ya te interrumpió, obviamente, tu debido descanso. Yo nunca tuve un jefe que me mandara un WhatsApp a las 12 de la noche. A las 11:30 sí, pero Sí. insisto, la gente aprendió de inmediato con el tema de las aplicaciones. Acá Fernando Vázquez pregunta, a propósito del tema de la desconexión y del tema de las aplicaciones de transporte, pregunta, ¿este tema de las 12 horas son continuas o se van sumando en el transcurso del día? Sí, buena pregunta. Son 12 horas continuas. Y ahí el dictamen de la Dirección del Trabajo, que está pendiente, va a tener que entrar al área chica, porque la ley, ustedes comprenderán que la ley no puede entrar al área chica de todos los detalles. ¿Qué pasa si una persona se conecta a las 10 de la mañana y estuvo de 10 a 1 de la tarde y a la 1 de la tarde se desconectó y vuelve a conectarse a las 3? ¿Qué pasa con ese tiempo intermedio? Yo tiendo a creer, porque creo que es el espíritu de la ley, que las 10 horas, las 12 horas continuas de trabajo se cuentan desde las 10 de la mañana independiente de las desconexiones durante el día. Y por lo tanto, a las 10 de la noche la persona debería ser desconectada hasta las 10 de la noche del día siguiente. ¿Ya? Esa es mi interpretación de acuerdo a lo que creo que fue el espíritu de la norma, pero el dictamen de la Dirección del Trabajo, que está pendiente, debiera obviamente aclararnos si esas 12 horas se van a ir contando de manera parcializada o se cuentan 12 horas continuas desde el inicio de jornada, que me parece que sería lo lógico, porque de lo contrario sería súper difícil medir este tema. Bueno, hemos visto que es un tema que genera interés. Hemos recibido una serie de inquietudes al respecto y hemos podido... Tengo una más al regreso comercial. Tengo una más... De vuelta comercial. Así, para nuestros amigos que nos están siguiendo y que trabajan en una aplicación o tienen algún familiar o amigo que está trabajando en alguna aplicación, aprovechan de comentarles todas estas novedades. Es una ley sumamente moderna, es una ley que viene a dar seguridad laboral, seguridad previsional a muchas personas que están trabajando en las aplicaciones. O sea, es un tremendo avance, Fernando, así que podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero tú sabes cómo es el tiempo. Vamos a comercial y les comento después otra cosa. Lo dice él, se los digo. Una pausa y ya regresamos. Aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura TV. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, segunda parte de este tercer capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura TV. Había quedado pendiente una cosa que, insisto, el tema de las aplicaciones y la nueva ley realmente ha generado mucho comentario. Y de hecho acá Marlon Espinosa pregunta respecto de los trabajadores migrantes. ¿Qué requisitos se van a exigir en la nueva ley? Y si esto también va a ayudar a que aquellas personas que, en el caso de las aplicaciones como no están los nombres, no quiero decirlo, pero que reparten o que permiten de delivery, las personas que están a cargo de las máquinas tengan debidamente acreditada
la licencia de conducir, digamos. Sí, a ver, respecto al tema de la situación migratoria, esta ley va a ayudar a eso. Ya sabemos que un porcentaje altísimo, ¿cierto? La gran mayoría de las personas que se desarrollan en plataformas digitales son extranjeros. En Chile se calculan alrededor de 300.000 personas que son trabajadores de plataformas digitales, un porcentaje muy alto de ellos son extranjeros. La ley establece una norma transitoria para los trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes van a tener un plazo de 3 años para cumplir la norma del 85-15. ¿Qué es el 85-15? 85% trabajadores nacionales, un 15% trabajadores extranjeros. Eso va a llevar, creo, en la práctica, a que la mayoría de los trabajadores extranjeros van a seguir desarrollándose como independientes para no tener la limitación migratoria. Y este es un tema súper interesante, evidentemente, ¿cierto? Lo decías tú recién, podemos seguir conversando mucho. Y es un tema, además, Eugenio, Pedro, que nos están mirando de otros países de la región, ¿cierto? Durante esta última semana he tenido la oportunidad de ir a exponer tanto al Congreso del Perú como al Congreso del Ecuador, quienes están también tramitando en estos momentos leyes de plataformas digitales y están mirando la ley chilena con muy buenos ojos porque les gusta esta fórmula que se utilizó de permitir los dependientes o independientes a través de una legislación mucho más moderna y mucho más innovadora que sale de los cánones laborales tradicionales en que lamentablemente algunos caen, ¿cierto?, de una manera bastante más fácil. Sí, muy buena noticia lo que nos estás dando, porque obviamente que las buenas ideas hay que irlas replicando y hay que irlas utilizando de un país en otro. Fernando, bueno, sigamos avanzando y dentro de lo que es la agenda legislativa del gobierno hay algunos proyectos en materia laboral que ya han anunciado y que están tramitando. Entre ellos está el tema del ingreso mínimo y está el tema de las 40 horas, que Sí. las 40 horas ya venía del gobierno anterior, pero ahora está con un nuevo impulso. ¿Qué opinas de estas dos normativas que se están tramitando? A ver, son proyectos de ley que sin duda van a tener un impacto, ¿cierto?, en el mundo del trabajo. Lo importante, y creo esto lo hemos recalcado siempre, es avanzar en derechos, avanzar en protecciones, pero dando también la certeza, dando la certeza para que el trabajo se siga desarrollando y no terminar perjudicando precisamente a quienes se quiere proteger. El proyecto de ingreso mínimo, ¿cierto?, está en el Congreso, ya en sus últimas instancias de tramitación, y se plantea también un aumento importante del ingreso mínimo para este año 2022, sujeto también al porcentaje de IPC, si se hace un nuevo reajuste a comienzos del año 2023. Respecto de el proyecto 40 horas, este es un proyecto que lleva bastante tiempo, ¿cierto?, en el Congreso, hace ya 3, 4 años se empezó a discutir, y yo soy de los que piensa que Chile puede avanzar en una reducción de jornada de trabajo, pero hay que hacerlo de manera inteligente, y esto significa 2 cosas al menos: hacerlo con gradualidad y hacerlo con adaptabilidad. Hay datos que no son menores, y ustedes los conocen, ¿cierto, Pedro, Eugenio? Chile es el segundo país menos productivo de la OCDE. Chile es el 5º país con mayor inflexibilidad laboral, o sea, con mayor rigidez laboral. Y por tanto no podemos aspirar solo a reducir jornada y pretender que con la solo reducción de jornada va a mejorar, ¿cierto?, todos los índices que hoy día tenemos de manera negativa, sino que tenemos que hacerlo de la mano de la adaptabilidad y hacerlo de manera gradual. Creo que si Chile quiere avanzar en reducción de jornada para poder conciliar de mejor manera la vida laboral y la vida familiar, que es un anhelo, ¿cierto?, que creo que todos compartimos, que el trabajo se adapte a la vida y no la vida se adapte al trabajo, podemos hacerlo. Pero tenemos que hacerlo con estos 2 componentes que creo que son vitales. Hacerlo de manera gradual, estos no son cambios que se pueden hacer de un día para otro, y hacerlo con adaptabilidad o con flexibilidad, de manera también de generar mayores eficiencias al momento de generar los turnos y las jornadas laborales. Perdón, acá Jorge Lira nos pregunta a través de nuestra red. Muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito, en verdad, ha reventado hoy día las redes sociales con muchas preguntas. Jorge pregunta, ¿por qué se hace tanto hincapié en el ingreso mínimo en Chile, siendo que es un porcentaje muy bajo el que finalmente lo recibe? A ver, el ingreso mínimo es muy importante por varios factores. Uno, porque hay un porcentaje de trabajadores que hoy día sigue recibiendo el ingreso mínimo, principalmente trabajo a lo mejor menos calificado, trabajo más rutinario, hoy día recibe el ingreso mínimo. Segundo, porque hay determinadas políticas públicas que dependen del ingreso mínimo, ¿cierto? Lo hablábamos hace un ratito atrás a propósito de la ley de plataforma. La remuneración efectiva del trabajador va al menos a ser el ingreso mínimo más un 20%. Recuerden también que tenemos el ingreso mínimo garantizado, ¿cierto? Que también supone un apoyo estatal, ¿cierto?, sobre el monto del ingreso mínimo. Por lo tanto, todavía hay muchas empresas que pagan el ingreso mínimo y en su gran mayoría son pymes, y por lo tanto creo que es importante el análisis que se hace. Y esto tiene que hacerse siempre tomando en consideración las distintas realidades que tienen las empresas en nuestro país.
donde la realidad de la gran empresa no es lo mismo, no es la misma realidad que tiene, ¿cierto?, la microempresa, el almacén de barrio, que también tiene trabajadores, que también tiene que llegar a fin de mes, y por eso que es tan importante buscar el justo equilibrio entre ambas necesidades. Sí, hay dos preguntas, Fernando. Uno, ¿cómo juega el ingreso mínimo con el ingreso mínimo garantizado? Y ahora que se subió el ingreso mínimo garantizado quedó en la misma cifra, ¿eso cómo repercute? ¿Quién lo paga? Y lo otro es, se sube el ingreso mínimo, se quiere reducir la jornada. ¿Qué tanto puede afectar eso en el desempleo? Porque sí. Son dos variables que hay que ver cómo se conjugan. No es simple, porque tú dices, vamos a aumentar el sueldo, pero vamos a trabajar menos. La fórmula, a juicio, ¿cierto?, de cualquiera, no hay que ser muy entendido, no es buena, ¿cierto? Porque cuando tú dices, vamos a ganar más y vamos a trabajar menos, lo que estás haciendo es pagar más caro la hora trabajada. Ahora, todos queremos trabajar menos y ganar más. Pues, obvio, ese es un sueño, cierto, que todos quisieran, pero cuando uno elabora políticas públicas, uno tiene que hacerlo de manera seria, de manera responsable, porque de lo contrario, vuelvo a repetir, terminamos perjudicando a quienes queremos proteger. Y por eso que la fórmula tiene que ser bien consensuada, por eso que hay que ver cómo se plantea este aumento del ingreso mínimo, cómo va de la mano de la reducción de jornada. La reducción de jornada, vuelvo a decirlo, me parece que Chile está preparado y puede bajar la jornada de trabajo. Somos de los países de la región con mayor número de horas, ¿cierto?, trabajadas. Pero tenemos que hacerlo si queremos ponernos al estándar OCDE y queremos copiar, ¿cierto?, a otros países, porque decimos Chile trabaja más que Alemania, por ejemplo. Pero en Alemania, ¿cierto?, se hizo con gradualidad, hay adaptabilidad, hay una serie de normas de eficiencia que en Chile no están. Eso respecto a las preguntas. Respecto a la otra pregunta, el ingreso mínimo garantizado, evidentemente, a medida que aumenta el ingreso mínimo mensual, se reduce el campo de acción del ingreso mínimo garantizado y por lo tanto ese beneficio también deja de llegar obviamente a los trabajadores de cargo obviamente del Estado y por eso que es importante ver cómo se concilian estas políticas públicas. Claro, ya, ahí también a nivel de jornada existen hoy en día herramientas en la legislación y que no son tan usadas, o sea, a nivel de que se pueden acordar entre trabajadores y empleadores jornadas distintas. Absolutamente, hoy día los sindicatos pueden pactar con sus empleadores, por ejemplo, la jornada 4x3, que ustedes ven ha sido boom cuando salen las noticias, ¿cierto?, que tal empresa va a trabajar de lunes a jueves. Eso hoy día lo pueden pactar los sindicatos con las empresas en Chile. Pero cuando está en la reforma laboral del año 2017, pero cuando uno ve cuántas empresas lo han pactado, puedo equivocarme un poco para arriba, un poco abajo, pero me atrevería a decir que no son más de 15 empresas. ¿Y por qué tampoco? Por falta de difusión. Hay varias cosas. Primero, porque se obliga a hacerlo con el sindicato y no siempre las necesidades de las personas que son necesidades particulares son necesariamente las necesidades colectivas, ¿cierto? Primero. Segundo, porque se exige un porcentaje de sindicalización de al menos el 30%. Que es muy superior al porcentaje de sindicalización promedio en Chile, que es de un 20%. Y además, yo creo que efectivamente no se le ha dado la importancia que tiene ese tipo de acuerdo de corresponsabilidad y de responsabilidades familiares y de adaptabilidad de jornada a lo que es hoy día la realidad del país. Oye, ha sido interesantísimo. El programa se ha ido volando y ya nos tenemos que ir, pero antes una última cosa, no me rete, don Oscar, por favor, que me preguntan por acá... me lo dice René Moya, me dice, Fernando, ¿será posible como política pública próxima avanzar hacia un ingreso mínimo, un salario mínimo de ser, que sea diferenciado respecto del tamaño de las empresas? Mira, eso se ha planteado algunas veces, pero hay opiniones a favor y opiniones en contra. Algunos lo plantean a favor en términos de decir la realidad de la pyme es distinta a la realidad de la gran empresa. Pero por otro lado produce un problema, que tú le generas un desincentivo a la pequeña empresa a crecer. Porque si tú a la pequeña empresa le dices, oiga, su salario mínimo es X, y si usted pasa a ser mediana empresa, su salario es X más Y, esa empresa tiene un desincentivo a crecer, que es precisamente lo que no se quiere, ¿cierto? Se quiere que las empresas crezcan, que generen empleo, etc. Por lo tanto, esa idea que plantea René, si no me equivoco, es una idea que ha circulado, pero que en general los expertos, en esto los economistas, ¿cierto?, los que conocen más de política pública en materia de empleo económica, han señalado que no es una buena idea precisamente porque tú generas un desincentivo a que las empresas se desarrollen, crezcan y generen más puestos de trabajo. Sí, y una última pregunta. Hablábamos y concordamos lo importante de coordinar de buena forma lo que es la vida laboral y la vida familiar.
¿En qué más podemos avanzar? ¿Qué otra cosa podemos proponer que nos permita? Porque, por ejemplo, uno piensa, ¿cuántas personas pasan más de una hora de ida, más de una hora de vuelta arriba de la micro, arriba del metro, y la lejanía que hay entre los lugares de trabajo y donde las personas viven? ¿Qué más se puede impulsar para ir mejorando y teniendo una mejor vida familiar y laboral? Muchas cosas. Primero, el tema del teletrabajo, yo creo que fue una súper buena herramienta y ha permitido disminuir los tiempos de traslado de manera brutal. Segundo, el tema de planificación al interior de las organizaciones. O sea, yo siempre he dicho a las empresas, no sé, si usted tiene una empresa X, ¿cierto? Para no dar ningún sector en específico, y tiene varias sucursales a lo largo, por ejemplo, de Santiago, ubica a sus trabajadores en la sucursal más cercana a su domicilio. Hay gente que trabaja, que vive en la Florida y trabaja en Renca. Pero resulta que en la Florida hay una sucursal de la misma empresa que él tiene en Renca. ¿Por qué lo hacen ir a Renca y no trabaja en la Florida? Y esas cosas que parecen tan obvias, lamentablemente no se hacen muchas veces. Y lo tercero, que creo que es clave para mejorar en los temas de conciliación trabajo-familia, el tema de la corresponsabilidad. Aquí Pedro Pizarro se va a reír. Yo fui un gran empujador de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es que padre y madre se repartan equitativamente las labores domésticas, las labores de cuidado. En Chile tenemos una deuda tremenda. Cuando uno ve por qué las mujeres fueron las grandes afectadas en materia laboral por la pandemia, no tengo ninguna duda que si uno tuviera que poner el ranking de los factores o motivos que llevó a ello, el primer lugar se lo tiene la falta de corresponsabilidad, porque las labores domésticas, las labores de cuidado, no solo el cuidado de hijos chicos, de adultos mayores, personas enfermas, las hacen mujeres. No vamos a tener equidad de género mientras no avancemos en corresponsabilidad y ahí hay una deuda pendiente y ese cambio, más que legal, es un cambio cultural. Sí, y ahí me consta personalmente que Fernando y yo practicamos esta corresponsabilidad. Así Ya, que, nos van a tirar las orejas porque nos hemos pasado como 5 minutos. Así que, Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Don Pedro, un gusto. Un gusto, Eugenio. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.